El aire frío de invierno cortaba como cuchillas sobre la piel. Lucas, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo desgastado, caminaba sin rumbo por el parque. Sus pies dejaban marcas ligeras en la escarcha que cubría el suelo, y el vapor de su aliento era el único indicio de vida en ese paisaje congelado. Las pocas personas que pasaban apresuraban el paso, absortas en sus propios problemas, deseando llegar lo más pronto posible a la calidez de sus hogares. Para Lucas no existía tal refugio. Las calles eran su único hogar, y la indiferencia de la gente era algo con lo que había aprendido a vivir. Había días en los que ni siquiera se molestaba en pedir ayuda, consciente de que las miradas evitaban a alguien como él, un hombre olvidado por la sociedad. Aún así, seguía adelante, un paso tras otro, en busca de un rincón donde el viento no se sintiera tan cruel. Fue entonces cuando lo vio. Junto a una banca, apenas visible entre las sombras alargadas de los árboles desnudos, había un niño pequeño. Lucas frunció el ceño, deteniéndose por un momento. No podía tener más de 5 años. El niño estaba solo, temblando, abrazándose a sí mismo en un intento desesperado por mantenerse caliente. Su rostro estaba rojo por el frío, y aunque no lloraba, sus ojos estaban llenos de miedo y confusión. Lucas miró a su alrededor, buscando con la mirada algún adulto, pero no vio a nadie. El parque estaba casi vacío, y las pocas personas que pasaban ni siquiera reparaban en el niño. El corazón de Lucas, endurecido por los años en la calle, sintió una punzada. Ese niño estaba indefenso, solo en el frío, tal como él se había sentido tantas veces. La decisión fue instantánea. Sin pensarlo 2 veces, caminó hacia él. El niño levantó la mirada apenas un segundo cuando Lucas se acercó, pero no dijo nada. Parecía demasiado asustado, o tal vez demasiado congelado para reaccionar. Lucas se agachó frente a él, observando su chaqueta delgada e inadecuada para el clima gélido. Sin decir una palabra, se quitó su abrigo, el único que tenía, y lo colocó suavemente sobre los pequeños hombros del niño. «Toma», le dijo en voz baja, «esto te ayudará». El niño, aún tembloroso, no apartó la mirada de Lucas. Era como si no entendiera por qué ese hombre extraño, con su aspecto desaliñado, le estaba dando algo tan importante. Lucas solo sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, y le acomodó mejor el abrigo. El frío comenzó a clavarse en su propia piel al instante, pero no le importaba. El pequeño necesitaba más ese abrigo que él. Pasaron unos minutos en silencio. Lucas se quedó junto al niño, vigilando, esperando a que alguien llegara. El viento cortaba cada vez más fuerte, pero el niño, ahora envuelto en el abrigo, parecía un poco más tranquilo. Lucas, por su parte, comenzaba a sentir el frío filtrándose por su cuerpo, pero se mantuvo firme. No podía dejar al niño solo. De repente un grito desesperado rompió el silencio del parque. «¡Santiago! ¡Santiago!». Una mujer apareció corriendo desde el otro lado del parque, con el cabello despeinado y la respiración entrecortada. Sus ojos, llenos de terror, se clavaron en la figura del niño y el desconocido a su lado. Lucas supo al instante que era su madre. La mujer se detuvo en seco cuando vio la escena, su rostro cambiando de preocupación a desconfianza en un segundo. Miró a Lucas, notando su aspecto desaliñado, y el miedo se mezcló con la confusión. El niño, al ver a su madre, corrió hacia ella, aún envuelto en el abrigo de Lucas. «Mamá, el Señor me ayudó». «Me dio su abrigo porque tenía mucho frío», dijo el niño, con la voz temblorosa, pero aliviada de estar a salvo. La mujer, al escuchar las palabras de su hijo, pareció relajarse ligeramente, pero seguía observando a Lucas con cautela. Entre sollozos, abrazó a su hijo con fuerza, asegurándose de que estaba bien. Después de un momento, se acercó a Lucas, aún desconfiada, pero con gratitud visible en sus ojos. «Gracias. Muchas gracias por cuidar de mi hijo», dijo ella, sacando rápidamente un billete de su bolso. «Por favor, tómelo. No sé cómo agradecerle». Lucas levantó una mano, rechazando el dinero sin pronunciar una sola palabra. No lo había hecho por una recompensa. Nunca lo hacía. La mujer insistió, casi desesperada por mostrar su agradecimiento. Pero Lucas, con una leve sonrisa, negó de nuevo y comenzó a alejarse lentamente. «Señor,
por favor. La mujer lo miraba, sin saber cómo reaccionar ante tanta humildad. Cuídelo bien, fue lo único que Lucas dijo antes de desaparecer entre las sombras del parque. Mientras la mujer y su hijo se alejaban hacia su hogar, Lucas caminó de regreso a su refugio improvisado, sintiendo el frío clavarse en sus huesos ahora que estaba sin abrigo. Pero no se arrepentía. En su mente, había hecho lo correcto, y esa certeza le daba una pequeña paz interior que no encontraba fácilmente en su día a día. Al llegar a su rincón habitual, fue recibido por el sonido de una tos profunda y cansada. José, sentado en su manta vieja, lo miró con sus ojos apagados por la enfermedad. «¿Dónde demonios está tu abrigo, Lucas?», tosió con voz ronca. «Se lo di a alguien que lo necesitaba más», respondió Lucas, encogiéndose de hombros mientras tomaba asiento a su lado. José lo miró por un momento, sorprendido, pero no dijo nada. Sabía que Lucas era así, siempre dispuesto a dar lo poco que tenía. «Un día te vas a congelar, muchacho», murmuró José, antes de que su tos lo volviera a sacudir. «Tal vez, pero no hoy». Lucas se recostó en su rincón, sintiendo el viento frío contra su cuerpo, y cerró los ojos. Pensó en el niño, en su rostro de miedo transformado en alivio, y en cómo un simple acto de compasión había cambiado, al menos por un momento, el destino de alguien. Con esa idea en mente, dejó que el cansancio y el frío lo envolvieran. Mañana sería otro día, un día tan frío y duro como el de hoy. Pero sabía que había hecho lo correcto, y en su vida, eso era lo único que realmente importaba. El sol apenas asomaba entre las nubes, y la helada del día anterior persistía en las calles. Laura estaba en la cocina de su lujosa casa, preparando el desayuno mientras Santiago jugaba en el salón. El calor del hogar y la tranquilidad del entorno contrastaban drásticamente con los pensamientos que ocupaban la mente de Laura. La imagen de Lucas, el hombre sin hogar que le había dado su abrigo a Santiago, seguía apareciendo en su mente, como un recordatorio incómodo de todo lo que ella ignoraba cada día. Miró a su alrededor, observando los detalles de su casa. Las paredes decoradas con arte caro, los muebles elegantes, los objetos de lujo que llenaban cada rincón. A pesar de la abundancia, una sensación de vacío la invadía. Marcos, su esposo, había salido temprano para llegar a la oficina, como de costumbre, sumido en sus propios problemas de trabajo. Apenas habían intercambiado algunas palabras esa mañana, como tantas otras. La distancia entre ellos crecía cada día, aunque compartían el mismo espacio. «Mamá, ¿podemos llegar al parque hoy?», preguntó Santiago con entusiasmo mientras se asomaba desde el salón. Laura lo miró, distraída, y asintió lentamente. Pero algo en las palabras de su hijo despertó una inquietud en ella. «¿Al parque?», repitió. «¿Por qué quieres que vayamos al parque?». «Para ver al hombre que me dio su abrigo», respondió Santiago con la inocencia que solo un niño podía tener. «Quiero decirle gracias otra vez». Laura se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la respuesta de su hijo. Santiago había mencionado a Lucas varias veces desde aquel día, y aunque Laura había tratado de enfocarse en su rutina diaria, algo sobre ese hombre seguía rondando en su mente. Esa tarde, mientras conducía hacia el parque con Santiago, el rostro de Lucas seguía apareciendo en su mente. Se preguntaba quién era realmente, cómo había terminado en las calles. El parque estaba lleno de recuerdos, pero también de preguntas que no podía ignorar. Cómo alguien que lo había perdido todo seguía mostrando tal nivel de bondad. ¿Por qué alguien como él, que claramente necesitaba ayuda, rechazaba el dinero que le había ofrecido? Mientras tanto, en el rincón más oscuro y olvidado del parque, Lucas se despertaba temprano, aún sin abrigo. La noche había sido implacable y el frío había mordido su piel hasta lo más profundo de sus huesos. A su lado, José tosía con fuerza, su respiración cada vez más laboriosa. Lucas sabía que el tiempo de José se estaba agotando. La enfermedad lo estaba debilitando más rápido de lo que podían imaginar, y aunque trataba de mantenerlo abrigado y alimentado, no podía hacer mucho más por su amigo. Ana estaba sentada a unos metros de ellos, con la mirada perdida en el horizonte. Aún envuelta en su silencio habitual, observaba los movimientos lentos y cuidadosos de Lucas, quien siempre se ocupaba de los demás, aun cuando él mismo no tenía casi nada. Ana se había mantenido distante desde que llegó a las calles,
pero el gesto de Lucas con el niño en el parque parecía haber dejado una huella en ella. Lo miraba con una mezcla de admiración y desconcierto, como si estuviera intentando entender por qué alguien como él seguía ofreciendo compasión en un mundo tan cruel. Lucas, a pesar del frío que se colaba por su ropa, se levantó. Necesitaba encontrar algún trabajo temporal para conseguir algo de dinero y comida para José y Ana. Caminó hasta la zona más concurrida de la ciudad, donde solía ofrecer sus habilidades como carpintero en pequeños negocios. Sin embargo, ese día, como tantos otros, no había suerte. El invierno era implacable para todos, pero especialmente para quienes, como él, vivían al margen de la sociedad. De vuelta en el parque, Laura y Santiago caminaron por los mismos senderos donde Lucas había encontrado al niño unos días antes. Laura buscaba con la mirada, esperando encontrar al hombre que había impactado tanto a su hijo y, sin saberlo, también a ella. Sin embargo, el parque parecía desierto y no había rastro de Lucas. Mientras paseaban, Laura no podía dejar de pensar en la enorme distancia que separaba su mundo del de Lucas. Ella vivía en una burbuja de privilegios, donde las dificultades más grandes eran los pequeños inconvenientes de la vida cotidiana. Pero aquel encuentro en el parque la había sacudido, obligándola a ver la realidad de otras personas, esas a las que siempre había pasado por alto. Ahora, el simple gesto de un hombre desinteresado había despertado en ella una conciencia que no sabía que existía. Santiago se detuvo de repente, rompiendo el silencio. «¿Mamá? ¿Crees que el señor tiene otro abrigo?», preguntó con genuina preocupación en su voz. Laura sintió un nudo en la garganta. Sabía la respuesta, aunque no quería admitirla frente a su hijo. «No lo sé, cariño», respondió sin saber qué más decir. Mientras regresaban a casa, Laura comenzó a pensar en cómo podía ayudar a Lucas. El dinero claramente no era la solución, ya que él lo había rechazado. Pero había algo más profundo que la impulsaba a hacer algo por él. Tal vez no era solo la gratitud lo que la motivaba, sino la necesidad de encontrar un propósito en medio de su propia vida vacía. Esa noche, Laura decidió hablar con Marcos sobre Lucas. «¿Un hombre sin hogar?», preguntó Marcos mientras cenaban, con un tono más de curiosidad que de interés real. «¿Le diste dinero?». «Sí, pero lo rechazó», respondió Laura, mientras revolvía su comida sin apetito. «Me pregunto por qué alguien en su situación no aceptaría ayuda». Marcos, distraído con los problemas de su empresa, levantó la vista momentáneamente, pero volvió a concentrarse en los correos del trabajo en su teléfono. «Es raro, pero bueno, algunas personas son así. Tal vez tiene demasiado orgullo», dijo, casi como si no le importara. Laura suspiró, frustrada por la falta de interés de su esposo, pero no se rindió. «Marcos, él es carpintero, y un buen carpintero. Santiago no deja de hablar de él. Podríamos ayudarlo de otra manera. Quizás podrías ofrecerle algo en la empresa, aunque sea algo temporal, al menos hasta que se ponga en pie». Marcos dejó el teléfono a un lado, visiblemente más interesado por esta idea. «¿Carpintero, dices?», preguntó con una pizca de interés. La sección de muebles personalizados de su empresa había estado decayendo últimamente y necesitaban a alguien con buenas habilidades. «Bueno, podría darle una oportunidad. No pierdo nada con intentarlo». Laura sonrió, sintiendo que, finalmente, algo comenzaba a moverse. Sabía que este era solo el primer paso, pero era el comienzo de algo que podría cambiar la vida de Lucas y tal vez la suya también. El viento seguía siendo frío, pero no tan despiadado como en días anteriores. Lucas caminaba por las calles de la ciudad sin un destino claro, solo con la esperanza de encontrar algún trabajo que le permitiera sobrevivir un día más. Cada paso resonaba en la acera como un eco de su rutina diaria. Ofrecer su mano de obra y recibir rechazos, una realidad a la que ya estaba acostumbrado. Mientras se alejaba del bullicio del centro, se detuvo al ver una figura conocida. Frente a él, Laura y su hijo Santiago caminaban hacia él, acompañados por la cálida sonrisa de la madre y el entusiasmo del niño. Lucas se sorprendió al verlos de nuevo, especialmente en un lugar tan alejado del parque donde los había conocido. Sintió una mezcla de extrañeza y gratitud por su presencia.
«Señor», gritó Santiago mientras corría hacia él. Lucas se agachó ligeramente para estar a la altura del niño, quien lo abrazó torpemente, sin soltar su mano de la chaqueta que aún le quedaba un poco grande. Laura llegó detrás de su hijo, con una expresión de gratitud y al mismo tiempo curiosidad. «Lucas, ¿verdad?», dijo Laura suavemente. «No pude dejar de pensar en lo que hiciste por Santiago el otro día. Quería agradecerte de una forma adecuada, así que, si no te importa, me gustaría invitarte a un café. Hay algo que me gustaría discutir contigo». Lucas no estaba acostumbrado a invitaciones de este tipo. La desconfianza, una compañera constante en su vida, lo hizo dudar por un momento. Sin embargo, los ojos sinceros de Laura y la alegría inocente de Santiago lo hicieron bajar la guardia. Aceptó con un ligero asentimiento. El pequeño café al que Laura los llevó estaba cálido y acogedor, un mundo completamente distinto al frío de las calles. La diferencia de ambientes no pasó desapercibida para Lucas. Mientras se sentaba junto a la ventana, Santiago lo observaba atentamente, con una admiración que Lucas no terminaba de comprender. Laura pidió un par de cafés y una leche caliente para Santiago. Cuando las bebidas llegaron, Laura se aclaró la garganta, como preparándose para un momento importante. «Lucas, no quiero que pienses que te estamos buscando por lástima», comenzó Laura. «Lo que hiciste por mi hijo fue algo increíblemente generoso y no te pedimos nada a cambio, pero Santiago y yo hemos estado pensando mucho en ti. Y me pregunto...». Se detuvo un momento como si buscara las palabras correctas. «Me pregunto cómo alguien en tu situación puede seguir siendo tan bondadoso». Lucas escuchó en silencio, sin apartar la mirada de su taza de café humeante. No estaba acostumbrado a que alguien mostrara interés en su vida. La mayoría de las personas simplemente lo ignoraban o lo miraban con desprecio. «No lo sé», respondió finalmente Lucas, encogiéndose de hombros. «No se trata de bondad. Solo vi a alguien que necesitaba más el abrigo que yo. Nada más». Laura lo miró detenidamente, sorprendida por la humildad y simplicidad de su respuesta. «¿Cómo llegaste a las calles?», preguntó Laura con cuidado, sabiendo que la pregunta era delicada. Lucas suspiró profundamente, mirando por la ventana antes de empezar a hablar. Sabía que la conversación iba a lugares dolorosos, pero también sentía que, por alguna razón, podía confiar en Laura. Tal vez era su interés genuino, tal vez la calidez de su mirada. «Hace unos años trabajaba como carpintero», comenzó. «Tenía un buen trabajo, fabricaba muebles a medida para pequeñas empresas. Era una vida sencilla, pero estaba bien. Las cosas empezaron a avanzar mal cuando la empresa para la que trabajaba cerró de la noche a la mañana. Intenté buscar trabajo, pero la demanda por trabajos de carpintería se redujo y nunca pude encontrar algo estable. Con el tiempo, las deudas se acumularon y finalmente perdí mi casa. Desde entonces, bueno, las calles se convirtieron en mi único hogar». Laura se mantuvo en silencio mientras Lucas hablaba. Su historia, aunque dolorosa, resonaba en ella de una manera inesperada. Era difícil para ella imaginar cómo un hombre que lo había perdido todo podía seguir mostrando tal dignidad y compasión. A lo largo de la conversación, Laura entendió que Lucas no era solo un hombre sin hogar, sino una persona que había luchado con todas sus fuerzas y que aún conservaba un espíritu indomable. «Lucas, hay algo más», dijo Laura después de un breve silencio. «Marcos, mi esposo, tiene una empresa de muebles. No es exactamente lo mismo que lo que hacías, pero pienso que podría ser de gran ayuda. Sé que esto puede parecerte extraño, pero me gustaría ofrecerte una oportunidad, solo temporal, para ver cómo te va. Marcos necesita a alguien con tus habilidades. Quiero ayudarte a salir de las calles». Lucas frunció el ceño, sorprendido por la propuesta. No esperaba que una mujer como Laura, alguien que claramente vivía en un mundo tan diferente al suyo, ofreciera algo más que una moneda o una palabra de consuelo. La oferta de trabajo era algo completamente inesperado. «¿Por qué?», preguntó Lucas, con la voz llena de incredulidad. «¿Por qué querrías ayudarme? No nos conocemos». Laura lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de sinceridad y determinación. «No puedo explicarlo del todo, pero algo en ti me hace sentir que mereces más. No es solo por lo que hiciste por mi hijo, es porque veo en ti una oportunidad de cambiar, de mejorar, y si puedo hacer algo para ayudar, quiero hacerlo».
Lucas se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que aceptar esa oferta significaba cambiar su vida de una manera que no había esperado. Sabía también que implicaba enfrentarse a un mundo que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Pero al mirar a Santiago, que lo observaba con una sonrisa esperanzada, y luego a Laura, vio que esta podía ser su única oportunidad para salir del ciclo interminable de las calles. «No sé si soy la persona adecuada para esto», respondió finalmente, «pero estoy dispuesto a intentarlo». Laura sonrió, aliviada por su respuesta. «Perfecto. Hablaremos con Marcos esta semana y verás cómo podemos empezar», dijo ella. «Pero mientras tanto, ¿aceptarías un nuevo abrigo? Hace demasiado frío para que estés sin uno». Lucas la miró, esta vez sin la necesidad de rechazar su oferta. Sabía que no había ninguna intención oculta detrás de sus palabras, solo una simple muestra de gratitud. Asintió lentamente, aceptando su ayuda por primera vez. Mientras el sol empezaba a caer detrás de las montañas en la distancia, Lucas dejó el café con una sensación de esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. Laura le había dado una pequeña chispa de lo que podría ser un nuevo comienzo. Aunque el camino que tenía por delante era incierto, la posibilidad de volver a trabajar con sus manos, de crear algo tangible, lo hacía sentir vivo de nuevo. Cuando llegó al lugar donde José y Ana lo esperaban, les contó lo sucedido. José, con su risa entrecortada por la tos, lo felicitó, diciendo que tal vez finalmente tendrían una buena cena. Ana, por su parte, lo miró con una mezcla de incredulidad y admiración, aunque no dijo mucho. Lucas sabía que, para ella, aceptar cualquier tipo de ayuda era un tema delicado. A pesar de todo, esa noche durmió un poco mejor, con la idea de que su vida, por primera vez en mucho tiempo, podría estar a punto de cambiar. Al amanecer. El sonido del tráfico llenaba la ciudad mientras Lucas se dirigía a la empresa de Marcos. Habían pasado algunos días desde aquella charla en el café con Laura, y aún no podía creer lo que estaba a punto de hacer. No había trabajado en un ambiente formal en años, y la idea de estar rodeado de gente que lo veía como un hombre sin hogar lo hacía sentir fuera de lugar. Al llegar al edificio, Lucas se detuvo frente a la puerta mirando el gran letrero que indicaba el nombre de la empresa. Respiró hondo y empujó la puerta, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. El interior del edificio era cálido y moderno, con muebles elegantes y empleados bien vestidos que caminaban con prisa por los pasillos. Lucas se sintió pequeño en comparación, con su ropa humilde y su cara marcada por los años en la calle. Mientras esperaba en la recepción, Marcos apareció desde el fondo del pasillo. Era un hombre alto, con el ceño fruncido y la expresión seria, claramente acostumbrado a estar al mando. Lucas lo había visto solo una vez en fotos, pero en persona su presencia era aún más intimidante. «Lucas, ¿verdad?», dijo Marcos, estrechándole la mano con firmeza. Lucas asintió, sintiendo un leve temblor en su estómago. «Gracias por venir. Laura me ha hablado mucho de ti», continuó Marcos mientras lo conducía por los pasillos de la empresa. «Quiero que sepas que aunque esta es una oportunidad temporal, necesito ver resultados. Estamos en una situación delicada con la sección de muebles personalizados y necesito a alguien que pueda aportar ideas frescas. Laura confía en ti, y eso significa que yo también estoy dispuesto a darte una oportunidad». Lucas escuchó con atención, notando el tono serio de Marcos. No había espacio para fallos, y lo entendía perfectamente. Sabía que esto podría ser su única oportunidad para cambiar su vida. Marcos lo llevó a un taller en la parte trasera del edificio, donde varios artesanos trabajaban en la fabricación de muebles. El lugar olía a madera recién cortada y barniz, un olor que le resultaba familiar y reconfortante. Lucas sintió cómo sus manos comenzaban a picar, como si recordaran el oficio que había dejado atrás. Frente a él, las herramientas colgaban ordenadamente de las paredes, esperando ser usadas. «Aquí es donde trabajarás», dijo Marcos. «Quiero que empieces con algo sencillo, un proyecto pequeño. Si demuestras que tienes las habilidades, veremos qué podemos hacer después». Lucas asintió, sintiendo cómo su nerviosismo inicial comenzaba a desaparecer. Había algo en el taller que lo hacía sentir en casa, como si todo lo que había vivido en las calles quedara temporalmente fuera de esas 4 paredes. «Gracias por la oportunidad»,
dijo Lucas mirando a Marcos directamente a los ojos. Marcos asintió, aún manteniendo su expresión seria. Solo haz tu mejor trabajo, y lo demás se resolverá solo. A lo largo del día, Lucas comenzó a trabajar en su primer encargo. Una mesa sencilla, pero elegante, hecha de roble. Mientras tomaba las herramientas en sus manos, recordó la familiaridad de los movimientos, la precisión con la que debía cortar la madera, la paciencia que requería darle forma. A pesar de los años fuera del oficio, sus manos parecían recordar cada paso. La sensación de trabajar con la madera le devolvía algo que había perdido hacía mucho tiempo, el control sobre su vida. Sin embargo, no todo fue fácil. Los empleados del taller lo observaban con desconfianza. Sabían quién era y de dónde venía. Murmuraban entre ellos, cuestionando por qué Marcos había contratado a alguien como él. Lucas podía sentir las miradas, los susurros a sus espaldas, pero decidió concentrarse en su trabajo. Sabía que solo tenía una opción: demostrar que, a pesar de su situación, aún tenía algo que ofrecer. Uno de los empleados, Rodrigo, un hombre joven y arrogante, se acercó a él durante el almuerzo. «Así que tú eres el famoso rescatado del parque», dijo con una sonrisa burlona. «No sé qué le viste, Marcos, pero si yo fuera tú, no me haría ilusiones. Este trabajo no es para cualquiera». Lucas lo miró, sintiendo la rabia hervir dentro de él, pero no respondió. Sabía que no tenía sentido enfrentarse a alguien como Rodrigo. En lugar de eso, decidió dejar que su trabajo hablara por él. Mientras Lucas trabajaba, su mente no podía dejar de pensar en José y Ana. Sabía que José seguía empeorando y que cada día era una lucha más dura para él. La preocupación por su amigo lo consumía, pero también entendía que si quería ayudarlos, debía mantener este trabajo. Esa noche, después de un largo día en el taller, Lucas regresó al parque. José estaba acostado, envuelto en mantas viejas, con la tos desgarrándole los pulmones. Ana lo cuidaba en silencio, pero la tristeza en sus ojos era evidente. Lucas se sentó a su lado, ofreciéndole un trozo de pan que había conseguido en el trabajo. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó José con voz ronca. «Bien. Es diferente, pero siento que puedo hacer algo con esto», respondió Lucas, aunque su mente seguía preocupada por la salud de su amigo. José sonrió débilmente. «Siempre supe que tenías talento, muchacho. Solo era cuestión de tiempo antes de que alguien lo notara». Ana, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se acercó a Lucas y le entregó una manta extra. «No es mucho, pero no quiero que enfermes», dijo, sin mirarlo directamente a los ojos. Lucas aceptó la manta con un leve asentimiento. Sabía que era la forma de Ana de mostrar que le importaba, aunque siempre mantuviera cierta distancia emocional. Los días pasaron y Lucas trabajó incansablemente en su proyecto. A pesar de las dificultades iniciales, la mesa comenzó a tomar forma. Los detalles tallados a mano le dieron un toque único que impresionó a algunos de los empleados, quienes empezaron a mirarlo con menos desconfianza. Incluso Rodrigo, aunque no lo admitiera abiertamente, no pudo evitar echar un vistazo más largo de lo habitual al trabajo de Lucas. Finalmente, llegó el día de presentar su trabajo a Marcos. La mesa, con un acabado impecable, reflejaba todo lo que Lucas había puesto en ella. Su experiencia, su esfuerzo y su deseo de demostrar que aún tenía valor. Marcos observó la mesa con atención, palpando los detalles y examinando cada rincón. «Es un excelente trabajo, Lucas», dijo finalmente rompiendo el silencio. «Tal vez esto funcione después de todo». Lucas sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. Sabía que no todo estaba resuelto, pero este primer éxito le daba la confianza de que podía salir adelante. Sin embargo, también entendía que aún quedaba mucho por hacer, tanto en su vida profesional como en la personal. José seguía enfermo y Ana, aunque más cercana, seguía atrapada en su propio sufrimiento. Esa noche, Lucas volvió al parque, sintiendo una mezcla de satisfacción y preocupación. Había dado un paso importante hacia el cambio, pero las calles aún eran su hogar y su vida seguía siendo una lucha constante. Mientras se acomodaba junto a José y Ana, pensó en cómo un simple gesto, darle su abrigo a un niño, había desencadenado una serie de eventos que ahora lo estaban llevando hacia una nueva oportunidad. Pero el futuro seguía siendo incierto.
A pesar de todo, Lucas sabía que no podía detenerse. Había mucho en juego, y ahora más que nunca, debía seguir adelante. Un día posterior, el viento gélido azotaba la ciudad, colándose entre las rendijas de los edificios y acariciando con crueldad a los que vivían a la intemperie. Para Lucas, cada día en las calles era una lucha más difícil, pero lo que realmente lo preocupaba no era el frío que sentía en la piel, sino la tos persistente de José, que parecía agravarse con cada noche que pasaba. Mientras Lucas trabajaba en la empresa de Marcos, su mente no dejaba de pensar en José. A pesar de haber logrado cierto reconocimiento por su primer proyecto en el taller, no podía sacarse de la cabeza la imagen de su amigo, tan débil, envuelto en mantas viejas, con la vida deslizándose lentamente fuera de su cuerpo. Una mañana, después de una noche especialmente fría, Lucas regresó al parque antes de llegar al trabajo y encontró a José en un estado mucho peor. Estaba tumbado en el suelo, jadeando, incapaz de moverse, su tos desgarradora resonando por todo el lugar. «José», susurró Lucas con el corazón acelerado mientras se agachaba junto a él. «Tienes que aguantar, amigo». José intentó sonreír, pero la expresión de dolor en su rostro lo traicionaba. Apenas podía hablar. «No voy a durar mucho más», susurró entrecortado, su voz rota. «Pero está bien, Lucas. Estoy en paz con eso. No te preocupes por mí». Pero Lucas no podía aceptar esa resignación. Sabía que el tiempo de José se estaba agotando, pero se negaba a rendirse. Ana, observando desde una distancia, lo miraba con tristeza, consciente de que la situación era desesperada. Ella también sabía lo que significaba perder a alguien que amas, y ver a Lucas enfrentarse a esa realidad la afectaba profundamente. «Voy a llevarte al hospital», dijo Lucas con firmeza. José intentó protestar, pero su tos lo interrumpió. Lucas no le dio opción. Levantó a su amigo con todas las fuerzas que le quedaban y se lo echó al hombro. No podía perder más tiempo. Mientras caminaba por las calles, con José apenas consciente, su mente corría en busca de una solución, una manera de salvarlo. Sabía que no tenían dinero, que las puertas del sistema de salud estaban cerradas para personas como ellos, pero no podía dejar que su amigo muriera sin hacer todo lo posible. Al llegar al hospital, la sensación de impotencia golpeó a Lucas como un martillo. En la recepción, una mujer de rostro rígido los miró con frialdad cuando Lucas pidió ayuda. «No podemos admitirlo sin seguro ni pago», respondió la recepcionista casi sin mirarlos a los ojos. Lucas, con la voz llena de desesperación, intentó suplicar. «Por favor, no le queda mucho tiempo. Solo quiero que lo atiendan. Haré lo que sea, pagaré como pueda, pero necesita ayuda ahora». La mujer suspiró, como si escuchara esa misma súplica a diario, y negó con la cabeza. «Lo siento, pero esas son las reglas». En ese momento la realidad de la pobreza se hizo aún más cruel para Lucas. No importaba cuánto trabajara o cuántas oportunidades recibiera, la vida de su amigo dependía de algo que no podía controlar: el dinero. Sintió una rabia inmensa creciendo dentro de él, una impotencia que lo aplastaba. José, apenas consciente, abrió los ojos por un segundo y le susurró a Lucas. «Está bien, no te culpes por esto». Lucas apretó los dientes, sosteniéndolo con más fuerza, negándose a aceptar esas palabras. Sentía como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, aplastándolo, pero sabía que no podía rendirse. Llevó a José de vuelta al parque, donde Ana los esperaba en silencio. Sabía que el final estaba cerca. Esa noche fue la más fría que Lucas recordaba en mucho tiempo. Se quedó junto a José, dándole la poca comida que había conseguido y abrigándolo con todas las mantas disponibles. A pesar de su esfuerzo, José apenas podía respirar. Su tos se había convertido en un débil jadeo, y sus ojos, normalmente llenos de vida y humor, ahora estaban apagados. Ana, que había mantenido su distancia emocional hasta ese momento, se acercó y se sentó al lado de Lucas. No dijo nada, pero su presencia fue suficiente. Lucas sabía que ella comprendía el dolor que él estaba sintiendo. Era un dolor que compartían, una herida que nunca dejaba de doler. Pasaron las horas, y poco antes del amanecer, José dio su último aliento. Lucas,
con lágrimas que no podía contener, sostuvo su mano hasta el final. Su amigo, la persona que había sido una especie de figura paterna para él durante sus años en las calles, se había ido. El dolor de la pérdida lo invadió por completo, como una ola que lo arrastraba hacia las profundidades. «Lo hice lo mejor que pude», susurró Lucas, aunque sabía que esas palabras no le traerían de vuelta. Ana, con lágrimas silenciosas en sus ojos, le puso una mano en el hombro. No hubo necesidad de palabras. Ambos sabían que el invierno había sido cruel con ellos, arrebatándoles una parte importante de su vida. Al día siguiente, Lucas se levantó sin energía. Su cuerpo dolía por el frío, pero el peso de la pérdida de José era aún más aplastante. No sabía si podría continuar con su trabajo, si tenía la fuerza para seguir adelante. La idea de regresar a la empresa de Marcos, de intentar trabajar como si nada hubiera pasado, le parecía imposible. Ana fue quien lo sacó de ese estado de inercia. «Lucas, sé lo que sientes. He perdido más de lo que puedes imaginar. Pero José no querría que te rindieras ahora, no después de todo lo que has hecho. No puedes dejar que esto te destruya». Sus palabras, aunque dolorosas, eran ciertas. Lucas lo sabía. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Había encontrado una oportunidad que podía cambiar su vida, pero más importante aún, había prometido que ayudaría a José y a Ana. Y aunque José ya no estaba, aún tenía la responsabilidad de cuidar de Ana, de ser el soporte que ella también necesitaba. Ana, por primera vez desde que la conocía, dejó caer su máscara de fortaleza. Su voz temblaba al hablar, y sus ojos reflejaban el dolor que tanto tiempo había mantenido oculto. La conexión entre ambos, basada en la supervivencia y el respeto mutuo, comenzó a transformarse en algo más profundo. «No puedo hacer esto sin ti», confesó Ana, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. «No me dejes sola, Lucas». Esas palabras fueron un golpe que despertó algo dentro de él. Lucas se dio cuenta de que, aunque había perdido a José, aún tenía algo por lo que luchar. Aún tenía a Ana y juntos podían encontrar la manera de salir adelante. Decidió que, a pesar del dolor, seguiría trabajando, no solo por él, sino por las personas que habían compartido su vida en las calles. Esa misma tarde, Lucas volvió al taller de Marcos. Los empleados lo observaron con extrañeza al ver su semblante sombrío, pero nadie se atrevió a decir una palabra. Rodrigo, que solía ser el más sarcástico, mantuvo el silencio. Lucas se sumergió en su trabajo, canalizando todo su dolor en cada corte de la madera, en cada golpe de martillo. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía asegurarse de que el futuro fuera diferente. Mientras trabajaba, recordó las palabras de José en sus últimos días. «Siempre supe que tenías talento». Lucas lo había perdido todo en el pasado, pero ahora, a pesar de la muerte de su amigo, había algo que aún le pertenecía, su habilidad, su pasión, su deseo de hacer algo mejor. Y eso sería suficiente para seguir adelante. Al día siguiente, el sol apenas se asomaba entre las nubes grises de invierno cuando Lucas despertó esa mañana. A pesar del éxito moderado que había encontrado en la empresa de Marcos, las últimas semanas habían sido un infierno emocional para él. La muerte de José, el peso de la culpa y el vacío en su corazón lo habían dejado exhausto física y mentalmente. Cada día se sentía más desconectado de su trabajo, como si el simple hecho de seguir adelante fuera una batalla que ya había perdido. Mientras caminaba hacia el taller esa mañana, sintió una nube oscura sobre su cabeza. La idea de volver a enfrentarse a los empleados, a la indiferencia de algunos y la burla de otros, solo lo hacía sentir peor. Sabía que muchos de ellos no lo veían como parte de su equipo, que para ellos él seguía siendo el hombre sin hogar que había tenido suerte. Entre esos empleados, Rodrigo era quien más disfrutaba de recordarle constantemente su lugar. El taller estaba lleno de sonidos familiares, martillos golpeando madera, sierras cortando, conversaciones rápidas, pero para Lucas todo parecía más lejano, como si estuviera atrapado en un ruido constante que lo abrumaba. Mientras trabajaba en una nueva pieza intentando concentrarse, escuchó la voz burlona de Rodrigo acercarse desde el otro lado del taller. «Vaya, parece que alguien no ha dormido bien», dijo Rodrigo en tono sarcástico, observando a Lucas con una sonrisa burlona.
Supongo que las calles no son tan cómodas como pensabas, ¿eh? Lucas apretó la mandíbula, intentando ignorarlo. No era la primera vez que Rodrigo lo provocaba, y hasta ahora había logrado mantener la calma. Pero hoy era diferente. El dolor de la pérdida de José, el cansancio acumulado y la constante sensación de no pertenecer al mundo en el que ahora trabajaba estaban comenzando a afectarlo profundamente. «Sabes, me sorprende que todavía sigas aquí», continuó Rodrigo, riéndose entre dientes. «Gente como tú no dura mucho en lugares como este. No importa lo que intentes, siempre serás un don nadie. Quizás deberías volver a donde perteneces. Seguro en las calles te tratan mejor». Lucas sintió cómo la rabia se acumulaba dentro de él, una furia que había estado reprimiendo durante semanas. La imagen de José, muriendo en sus brazos sin que él pudiera hacer nada, lo golpeó de repente. Rodrigo seguía hablando, pero Lucas ya no podía escucharlo. Sus palabras eran como cuchillos, atravesando el poco control que le quedaba. «Déjame en paz», dijo Lucas con voz baja pero firme, sus manos temblando mientras trataba de mantener el control. Rodrigo no se detuvo. De hecho, se acercó aún más, disfrutando del momento. «¿Qué harás, ¿Golpearme? ¿Crees que alguien aquí te respetará si haces eso? Eres un perdedor, y todos lo saben. Deberías agradecernos por dejarte trabajar aquí». Y fue en ese momento cuando Lucas perdió el control. La ira explotó dentro de Lucas como un volcán que había estado acumulando presión durante demasiado tiempo. En un movimiento rápido y sin pensar, levantó la mano y le dio una cachetada a Rodrigo. El sonido resonó por todo el taller, deteniendo las conversaciones y las herramientas que estaban en funcionamiento. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Rodrigo retrocedió, sorprendido, con la mano en la mejilla. Por un momento, no supo cómo reaccionar. La cachetada no había sido brutal, pero el golpe a su orgullo era evidente. La sonrisa burlona que solía mostrar se desvaneció de inmediato, y en su lugar apareció una expresión de furia. «¿Qué demonios te pasa?», gritó Rodrigo furioso, mientras los demás empleados observaban la escena en completo silencio. Lucas respiraba con dificultad, con el corazón acelerado. No podía creer lo que acababa de hacer. Se sentía mal por haber perdido el control, pero al mismo tiempo no podía negar que había una parte de él que lo había disfrutado. Durante semanas había soportado las humillaciones, las miradas de desprecio, y ahora, por fin, había soltado toda esa rabia contenida. Pero sabía que habría consecuencias. Rodrigo, aún con la mano en la mejilla, se acercó de nuevo a Lucas, esta vez con los puños apretados. Su ego herido lo había cegado y parecía dispuesto a devolver el golpe. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Marcos apareció, habiendo oído los gritos y el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Marcos con tono autoritario, mirando a ambos hombres con el ceño fruncido. Rodrigo, con el rostro enrojecido de ira y vergüenza, señaló a Lucas. «Este imbécil me golpeó, sin razón. No puedes permitir que gente como él trabaje aquí. Es un peligro». Marcos miró a Lucas esperando una explicación. El taller estaba en completo silencio, todos esperando ver cómo se resolvería el conflicto. Lucas, aún recuperándose de la rabia que lo había invadido, miró a Marcos y respiró hondo. Sabía que había perdido el control, pero no podía seguir guardando silencio sobre lo que había estado soportando. «Rodrigo me ha estado humillando desde el primer día que llegué aquí», dijo Lucas con la voz baja pero firme. «Me trata como si no valiera nada. Hoy fue demasiado. Lo siento por haberlo golpeado, pero no voy a dejar que me falten el respeto de esa manera». Marcos miró a ambos con una expresión severa. Sabía que la situación era delicada. No podía permitir la violencia en su taller, pero también entendía que la tensión entre los empleados había estado creciendo. Rodrigo era un buen trabajador, pero tenía la costumbre de creerse superior a los demás, algo que Marcos había pasado por alto hasta ahora. «Esto no puede continuar así», dijo Marcos finalmente. «No permitiré que se peleen en mi taller. Rodrigo, no quiero oír más quejas de ti. Todos aquí tienen el mismo valor, y si no puedes trabajar en equipo, tal vez este no sea tu lugar. Y Lucas, entiendo que estás pasando por un momento difícil, pero no puedes resolver las cosas de esta manera». Lucas asintió, sabiendo que Marcos tenía razón.
Se sentía avergonzado por haber perdido el control, pero al mismo tiempo había algo liberador en haber puesto un límite a las constantes humillaciones. Esa noche, después de lo sucedido, Lucas regresó al parque sintiéndose derrotado. Aunque Marcos no lo había despedido, sabía que las cosas nunca serían iguales. Los demás empleados lo miraban con recelo, y el taller se había convertido en un lugar aún más hostil para él. Mientras se sentaba en la misma banca donde había pasado tantas noches, Ana apareció. Había notado el cambio en el comportamiento de Lucas y después de escuchar lo que había sucedido, decidió buscarlo. «Lucas», dijo Ana suavemente, sentándose a su lado. «Sé lo que pasó. No tienes que explicarlo. Solo quiero que sepas que lo que hiciste no te define. Eres mucho más que este momento de rabia». Lucas, con la cabeza baja, dejó escapar un suspiro profundo. «No sé qué hacer, Ana. Perdí el control. Todo está mal. José se fue, y yo estoy perdido. Quizás Rodrigo tenía razón. Tal vez no pertenezco a ese lugar». Ana lo miró con compasión. Sabía que Lucas estaba al borde del colapso, pero también sabía que dentro de él había una fuerza que aún no había descubierto por completo. «No te puedes rendir ahora, Lucas. Todos perdemos el control a veces, pero lo importante no es lo que pasó hoy, sino lo que harás después. No puedes dejar que una mala decisión te arrastre al lugar donde crees que no perteneces». Ana le habló con una convicción que Lucas no había escuchado antes en ella. Estaba siendo más firme, más abierta de lo que nunca había sido. Lucas la miró y por primera vez vio el profundo entendimiento que compartían. Ambos habían sufrido, habían estado al borde del abismo, pero aún seguían luchando. «Tú eres el motivo por el que sigo adelante», continuó Ana, su voz más suave ahora. «No solo por lo que haces, sino por lo que eres. Eres fuerte, Lucas. No dejes que esto te venza». Las palabras de Ana penetraron en lo más profundo de Lucas. Sabía que había cometido un error, pero también comprendió que no estaba solo en esa lucha. Ana estaba a su lado, ofreciéndole su apoyo incondicional, y en ese momento decidió que no podía rendirse. Al día siguiente, regresó al taller, dispuesto a enmendar sus errores. Aunque la tensión seguía presente, Lucas se enfocó en su trabajo, canalizando toda su frustración y dolor en cada golpe de martillo, en cada pieza de madera que moldeaba. Sabía que no sería fácil recuperar el respeto de los demás, pero estaba dispuesto a intentarlo, no solo por él, sino por Ana y por la memoria de José. El aire aún era frío en las mañanas, pero para Lucas algo había cambiado. Después de lo sucedido con Rodrigo y la intervención de Ana, una nueva sensación de determinación comenzó a brotar dentro de él. Sabía que había cometido errores, pero ahora entendía que su camino no estaba terminado. Todavía tenía mucho por demostrar, tanto a sí mismo como a aquellos que dudaban de su valor. Marcos había decidido darle una segunda oportunidad, aunque el ambiente en el taller seguía siendo tenso. Los demás empleados lo observaban con cautela, como si esperaran que volviera a perder el control. Rodrigo, aunque humillado, se había mantenido distante, evitando más enfrentamientos. Lucas sabía que no sería fácil ganarse nuevamente el respeto de todos, pero estaba dispuesto a hacerlo con su trabajo. Marcos, reconociendo el talento de Lucas, decidió ponerlo a prueba con un proyecto más ambicioso. En lugar de simples reparaciones o muebles básicos, le asignó la tarea de diseñar un mueble completamente nuevo para un cliente importante. El mueble, un aparador hecho a medida, requería detalles intrincados y una precisión que solo un artesano con verdadera habilidad podría lograr. Lucas aceptó el desafío con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que este era su momento para brillar, para demostrar que no solo era un hombre que había sobrevivido en las calles, sino alguien capaz de crear algo excepcional. A lo largo de los días, comenzó a trabajar con una dedicación renovada, perdiéndose en cada corte, cada detalle, cada paso del proceso. Mientras sus manos trabajaban, su mente se liberaba de los fantasmas que lo habían atormentado. Cada pieza de madera que tallaba le recordaba que aún tenía algo que ofrecer. No solo estaba creando un mueble, estaba reconstruyendo su vida. Los demás empleados comenzaron a notar el cambio. Al principio algunos seguían desconfiando, pero poco a poco el talento de Lucas hablaba por sí mismo.
Rodrigo, aunque aún resentido, observaba desde la distancia con una mezcla de envidia y respeto. No podía negar que Lucas tenía una habilidad excepcional, algo que él mismo nunca había logrado alcanzar. Durante ese tiempo, la relación entre Lucas y Ana también comenzó a evolucionar de manera más profunda. Después de la confrontación en el parque y las palabras de aliento que Ana le ofreció, Lucas se dio cuenta de que ella era una parte fundamental de su vida. Ambos compartían una conexión que iba más allá de la simple amistad. Era un lazo formado por el dolor, la pérdida y la lucha por la supervivencia. Ana, por su parte, comenzó a abrirse más con Lucas. Cada noche que pasaban juntos en el parque, compartían no solo sus miedos y frustraciones, sino también sus sueños y deseos para el futuro. Había una vulnerabilidad entre ellos que antes no existía, y esa apertura los unía cada vez más. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú en un lugar como este», confesó Ana una noche, mientras ambos miraban el cielo oscuro desde la banca donde solían sentarse. «Pensé que mi vida estaba condenada a ser una serie de huidas, de esconderme, pero contigo siento que hay una salida». Lucas la miró conmovido por su sinceridad. «Yo también siento lo mismo», respondió. «No sé qué habría hecho sin ti. Tal vez habría vuelto a las calles, o quizás peor. Pero ahora siento que hay algo por lo que luchar». Ambos sabían que aún quedaban muchos obstáculos por superar, pero por primera vez el futuro no parecía tan incierto. Habían encontrado en el otro una razón para seguir adelante, y esa fortaleza compartida los impulsaba a enfrentar lo que viniera. Al mismo tiempo, Marcos y Laura también comenzaron a notar un cambio en sus propias vidas. El hecho de haber ayudado a Lucas había transformado su forma de ver el mundo. Marcos, quien antes estaba totalmente absorbido por los problemas de su empresa, ahora veía en Lucas una inspiración. A pesar de todas las dificultades, Lucas había demostrado una dedicación y una pasión por su trabajo que muchos en la empresa habían perdido. Laura, por su parte, sentía una profunda gratitud hacia Lucas. El encuentro con él había cambiado su perspectiva sobre la vida. Había comenzado a dedicar más tiempo a ayudar a los demás, participando en organizaciones benéficas y apoyando a personas en situaciones similares a la de Lucas. Para ella, ver el crecimiento de Lucas era una prueba de que la bondad y la compasión podían transformar vidas. Una noche, Laura y Marcos tuvieron una conversación que hacía tiempo no tenían. Estaban sentados en el comedor, disfrutando de una cena tranquila. «¿Te has dado cuenta de lo mucho que ha cambiado nuestra vida desde que conocimos a Lucas?», preguntó Laura, mientras jugueteaba con su tenedor. Marcos, sorprendido por la pregunta, la miró con una sonrisa. «Sí, lo he notado. Es extraño, ¿no? Al principio pensé que solo le estábamos dando una oportunidad, pero creo que él nos ha dado más de lo que le hemos ofrecido. Me ha hecho recordar por qué empecé este negocio en primer lugar». Laura asintió. «Y a mí me ha recordado lo importante que es no perder de vista lo que realmente importa. La familia, el amor y la capacidad de ayudar a otros». Marcos la miró con admiración, dándose cuenta de que, gracias a Lucas, su propia relación también se había fortalecido. Estaban más unidos que nunca, y el futuro de su empresa, aunque aún lleno de desafíos, parecía mucho más prometedor con Lucas en su equipo. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, llegó el día en que Lucas terminó el aparador. La pieza era una obra de arte. Cada detalle había sido tallado con precisión y cuidado, y el acabado brillante reflejaba la luz de manera elegante. Marcos, junto con algunos de los clientes más importantes de la empresa, acudieron a inspeccionar el trabajo de Lucas. Cuando Marcos vio la pieza, su expresión seria se suavizó y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. «Es perfecto», dijo, mientras corría los dedos por el borde de la madera. «Sabía que podías hacerlo, Lucas. Has superado todas las expectativas». Los clientes, igualmente impresionados, elogiaron la habilidad y dedicación de Lucas. La pieza no solo cumplía con lo que esperaban, sino que lo superaba. Era una obra que no solo demostraba técnica, sino pasión y un cuidado meticuloso por cada detalle. Lucas, aunque orgulloso de su logro, se mantuvo humilde. Sabía que este era solo un paso en su camino hacia la redención, pero el éxito de ese proyecto le daba la confianza que tanto necesitaba.
Esa noche, después de presentar el mueble, Lucas y Ana se encontraron en su habitual banco en el parque. Esta vez, sin embargo, las conversaciones no giraron en torno al dolor o las dificultades. En su lugar, hablaron sobre el futuro, sobre la posibilidad de construir algo juntos, fuera del frío y la dureza de las calles. ¿Te imaginas tener nuestro propio lugar?, preguntó Ana con una sonrisa tímida. Un sitio donde no tengamos que preocuparnos por el frío o por lo que venga mañana. Lucas la miró, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con esa posibilidad. Sí, me lo imagino, respondió. Y no estamos tan lejos de eso. Solo necesitamos seguir adelante, juntos. Esa noche, bajo las estrellas, Lucas se dio cuenta de que, aunque el camino había sido duro, había encontrado algo mucho más valioso que el éxito profesional. Había encontrado a Ana y con ella un nuevo propósito. El trabajo, los desafíos, todo parecía secundario en comparación con el amor y el apoyo que compartían. El invierno seguía avanzando, pero para Lucas y Ana, la vida comenzaba a tener un nuevo brillo. El éxito del aparador había consolidado el lugar de Lucas en la empresa de Marcos, y por primera vez en mucho tiempo, había empezado a soñar con la posibilidad de una vida más estable. Sin embargo, a pesar del progreso en su trabajo y en su relación con Ana, había una sombra que seguía presente: el recuerdo de José. Los días sin José se sentían más largos. Aunque la vida había continuado y los proyectos en el taller lo mantenían ocupado, Lucas no podía evitar sentir el peso de su ausencia. Las noches en las que José solía contarle historias de su juventud o simplemente compartir un pedazo de pan ya no eran las mismas. La vida en las calles era dura, pero había sido soportable gracias a la compañía de José y Ana. Ahora, solo quedaba Ana, y aunque la conexión entre ellos se había fortalecido, la pérdida de José seguía siendo un dolor constante. Ana había visto el cambio en Lucas, la forma en que la muerte de José lo afectaba profundamente, y decidió que era momento de rendirle homenaje de una manera digna. Sabía que, aunque Lucas trataba de seguir adelante, necesitaba cerrar ese capítulo para poder realmente avanzar. Lucas, creo que es hora de hacer algo por José, dijo Ana una tarde mientras caminaban por el parque. No podemos dejar que se quede en el olvido. José fue importante para los dos. Lucas asintió, con una mezcla de dolor y alivio. Sabía que Ana tenía razón. José había sido una figura clave en su vida, una persona que, a pesar de todas las dificultades, le había dado esperanza en los momentos más oscuros. Habían vivido juntos en las calles, compartido lo poco que tenían, y ahora merecía algo más que ser recordado en silencio. Ana y Lucas decidieron organizar un pequeño funeral simbólico en el mismo parque donde habían pasado tantas noches. No tenían los medios para hacer algo formal, pero querían despedirse de su amigo de una manera que honrara su memoria. Se reunieron en un rincón tranquilo del parque, llevando algunas flores que Ana había recogido de un mercado cercano. En silencio, ambos se arrodillaron, colocaron las flores en el suelo y ofrecieron unas palabras en su memoria. José fue más que un amigo para mí, dijo Lucas, con la voz quebrada por la emoción. Me enseñó a seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido, y aunque ya no está aquí, su espíritu sigue vivo en lo que hago todos los días. Ana, con lágrimas en los ojos, agregó: nunca lo olvidaremos. Su bondad y su fuerza nos acompañarán siempre. Después de un largo silencio, ambos se levantaron. Lucas sintió una ligera paz dentro de él, como si el peso de la pérdida se hubiera aligerado un poco. Sabía que el dolor no desaparecería por completo, pero este acto de despedida le permitió seguir adelante sin cargar con tanta culpa. Con el funeral simbólico de José aún fresco en su mente, Lucas regresó al taller con una renovada sensación de propósito. Había aprendido que, a pesar de las pérdidas, siempre había algo por lo que luchar. Y ahora, con la confianza de Marcos y el respeto creciente de sus compañeros, estaba listo para dar un paso más en su carrera. Marcos le había asignado un nuevo proyecto: diseñar una línea completa de muebles personalizados para una familia importante de la ciudad. Este proyecto no solo era un gran desafío profesional, sino una oportunidad para consolidar su reputación como uno de los mejores artesanos de la empresa. Lucas sabía que no podía desaprovechar esta oportunidad. Durante semanas,
Trabajó día y noche en el diseño y construcción de los muebles. Se trataba de una serie de piezas elegantes y funcionales que debían reflejar el estilo y la sofisticación que la familia buscaba. Cada detalle, desde la selección de la madera hasta los acabados finales, era meticulosamente cuidado por Lucas. Su experiencia en el taller, combinada con su amor por la carpintería, hizo que los muebles no solo fueran funcionales, sino verdaderas obras de arte. Cuando el proyecto estuvo terminado, Marcos no pudo ocultar su orgullo. Los clientes quedaron impresionados con el trabajo de Lucas, elogiando su dedicación y habilidad. La empresa comenzó a recibir más pedidos personalizados, y la sección que había estado al borde del colapso se revitalizó gracias al trabajo de Lucas. Marcos, en privado, agradeció a Lucas por su contribución. Sabía que tenías talento, pero lo que has hecho aquí ha superado todas mis expectativas. No solo has ayudado a salvar esta parte del negocio, sino que has demostrado que, cuando uno cree en sí mismo, puede lograr cosas extraordinarias. Lucas, aunque agradecido por las palabras de Marcos, sabía que su éxito no era solo profesional. Había logrado encontrar un propósito más allá del trabajo, algo que lo impulsaba a seguir adelante cada día. Mientras tanto, Ana también experimentaba un crecimiento personal. Desde la muerte de José y su acercamiento con Lucas, había comenzado a encontrar una nueva fuerza en sí misma. Durante mucho tiempo, había vivido con miedo y desconfianza, huyendo de su pasado y cerrándose emocionalmente. Pero ahora, junto a Lucas, sentía que podía empezar a construir algo diferente. Ana comenzó a buscar trabajos ocasionales, queriendo aportar a su nueva vida con Lucas. Aunque era difícil para alguien en su situación conseguir algo estable, su determinación no flaqueaba. Sabía que su vida en las calles había terminado y aunque el camino hacia un futuro mejor sería largo, estaba dispuesta a luchar por él. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Ana se sentó junto a Lucas en su habitual rincón del parque. Ambos habían estado hablando de la posibilidad de mudarse a un pequeño apartamento, un lugar donde pudieran comenzar de nuevo, lejos del frío y la dureza de las calles. ¿Te imaginas cómo sería?, preguntó Ana con una sonrisa esperanzada. Un lugar donde no tengamos que preocuparnos por el clima o por encontrar refugio cada noche. Un hogar. Lucas la miró, conmovido por la idea. Sabía que ese era su siguiente paso. Habían recorrido un largo camino juntos y ahora estaban más cerca que nunca de lograr lo que tanto habían soñado. Los días seguían pasando y Lucas y Ana se acercaban cada vez más a su meta de dejar las calles para siempre. Habían encontrado un pequeño apartamento gracias a la ayuda de Marcos y Laura, y aunque aún faltaban detalles por resolver, el simple hecho de tener un lugar al que llamar hogar era un sueño que ambos estaban a punto de hacer realidad. Mientras Lucas continuaba trabajando en la empresa y Ana seguía buscando su propio camino, ambos sabían que, a pesar de las dificultades que aún enfrentaban, estaban juntos en esto. La vida les había enseñado que, aunque la pérdida y el dolor eran inevitables, también lo eran la esperanza y la redención. Esa noche, mientras se sentaban en su rincón del parque, Lucas miró el cielo estrellado y reflexionó sobre todo lo que había sucedido. José ya no estaba, pero su memoria seguía viva en cada paso que daba. Ana, a su lado, era su compañera, su apoyo y su razón para seguir adelante. Y aunque las calles seguían siendo parte de su pasado, el futuro que los esperaba era mucho más prometedor. «Lo hemos logrado, Ana», dijo Lucas con una sonrisa tranquila. «Estamos más cerca de lo que imaginábamos». Ana le devolvió la sonrisa, sabiendo que aunque el camino había sido largo y difícil, estaban construyendo una vida juntos. Y eso, para ambos, era lo más importante. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte mientras Lucas y Ana se preparaban para dar el último paso hacia su nueva vida. La noticia de que finalmente podrían mudarse a su propio apartamento les había traído una mezcla de emoción y alivio. Después de tanto tiempo viviendo en las calles, esa pequeña habitación significaba mucho más que un simple techo. Era un símbolo de todo lo que habían superado juntos. Lucas se encontraba en el taller, terminando su último encargo antes de tomarse unos días para mudarse. A medida que lijaba la madera, sentía cómo el pasado parecía desvanecerse poco a poco. Recordaba los duros días en las calles con José y Ana, las noches frías, la desesperanza. Sin embargo, ahora todo eso quedaba atrás,
como una sombra que ya no lo dominaba. Marcos se acercó mientras Lucas trabajaba en los últimos detalles de una mesa. Había estado observando su progreso desde lejos, y aunque siempre había mostrado confianza en él, esa mañana había algo más en su mirada. «Lucas, quería decirte algo antes de que te tomes tus días», dijo Marcos cruzando los brazos con una sonrisa. «El trabajo que has hecho aquí ha sido excepcional. Me has demostrado que cuando alguien tiene determinación puede superar cualquier obstáculo. Pero no quiero que sigas viéndote como un simple empleado más». Lucas levantó la mirada intrigado por las palabras de Marcos. «Estoy pensando en expandir la sección de muebles personalizados y me gustaría que estuvieras al frente de ese proyecto, no solo como artesano, sino como diseñador principal. Quiero que tus ideas, tu visión, den forma a esta parte de la empresa». «¿Qué dices?». Lucas sintió una oleada de emociones, sorpresa, gratitud y, sobre todo, una inmensa sensación de logro. Nunca habría imaginado que, después de todo lo que había pasado, llegaría el día en que no solo tendría un trabajo, sino una posición de liderazgo en la empresa. Asintió lentamente, aún procesando lo que había escuchado. «No sé qué decir. Gracias, Marcos. No habría llegado aquí sin ti y Laura», respondió Lucas con una sonrisa sincera. Marcos lo miró con una expresión más seria, pero llena de respeto. «No, Lucas. Llegaste hasta aquí por ti mismo. Nosotros solo te dimos la oportunidad, pero eres tú quien ha trabajado para ganártelo». Unos días después, Lucas y Ana llegaron a su nuevo apartamento. Era pequeño, pero para ellos era perfecto. Las paredes recién pintadas, los muebles sencillos que habían conseguido y la luz que entraba por las ventanas les recordaban que ahora tenían un lugar seguro al que llamar hogar. Para Ana, el simple hecho de tener una puerta que cerrar por la noche era un lujo que había creído perdido. Para Lucas era una segunda oportunidad de construir algo real. Mientras Ana desempacaba algunas cajas, Lucas se quedó de pie en medio del pequeño salón, observando cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. El apartamento representaba más que una nueva etapa. Era el fin de una vida en las calles y el comienzo de una nueva historia. «¿Te lo imaginas?», preguntó Ana con una sonrisa, mientras colocaba algunas fotografías en la repisa. «Todo lo que hemos pasado, y aquí estamos». Lucas sonrió y asintió. «Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, pero ahora que estamos aquí, sé que podemos hacer cualquier cosa». Ambos sabían que las cicatrices del pasado aún estarían presentes, pero esas heridas también les recordaban lo que habían superado y lo fuertes que se habían vuelto. Una tarde, Lucas decidió regresar al parque por última vez. Aunque ya no vivía allí, sentía que debía cerrar un ciclo, despedirse de la vida que había dejado atrás. Caminó hasta el rincón donde solía dormir junto a José y Ana. Los recuerdos lo golpearon con fuerza. La risa de José, su tos debilitante, los momentos en los que pensó que todo estaba perdido. Pero ahora, de pie en ese lugar, Lucas sentía que todo tenía un nuevo significado. Se arrodilló en el mismo rincón donde habían hecho el pequeño homenaje a José. Sacó del bolsillo una pequeña figura de madera que había tallado en su memoria. Un ancla, el símbolo de la estabilidad y la fortaleza que José había representado para él. Colocó la figura sobre el suelo con cuidado y se quedó en silencio durante unos minutos, permitiéndose recordar sin dolor, sino con gratitud. «Gracias, José», susurró Lucas con una sonrisa. «Siempre estarás conmigo». Con esa última despedida, Lucas se levantó y caminó hacia la salida del parque. Sabía que no volvería a ese lugar, pero llevaba consigo las lecciones y los recuerdos de quienes habían estado a su lado. Esa misma noche, Lucas y Ana se sentaron en el balcón de su nuevo apartamento, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, no tenían miedo de lo que vendría. Ana, recostada sobre el hombro de Lucas, respiraba tranquilamente, sintiendo la paz que tanto tiempo habían anhelado. «¿Sabes?», dijo Ana, rompiendo el silencio. «Creo que por primera vez en mucho tiempo estoy empezando a creer que todo estará bien». Lucas sonrió, besando suavemente su frente. «Todo estará bien, Ana. Lo hemos conseguido juntos». El teléfono de Lucas sonó en ese momento. Era un mensaje de Laura, quien había estado en contacto constante con ellos, brindándoles apoyo. El mensaje solo tenía una palabra: «Felicidades».
Lucas guardó el teléfono en su bolsillo, sintiéndose agradecido por las personas que habían entrado en su vida. Marcos y Laura no solo les habían dado una oportunidad, sino que les habían mostrado que a veces la bondad y la compasión pueden cambiar el destino de una persona. Y ahora, después de tanto tiempo, Lucas y Ana estaban construyendo una vida basada en esa bondad. El viento fresco de la noche acariciaba sus rostros, pero ya no sentían el frío de las calles. Ya no había incertidumbre ni miedo, solo la sensación de que el futuro estaba lleno de posibilidades. «A partir de ahora, todo es nuevo», dijo Lucas en voz baja, mirando hacia las estrellas. «Y estoy listo para lo que venga». Ana asintió, apretando su mano con fuerza. Ambos sabían que el camino no había sido fácil, pero lo más importante era que ahora estaban juntos, enfrentando lo que vendría con esperanza y amor. La historia de Lucas y Ana nos enseña que cuando damos sin esperar nada a cambio, el universo siempre nos recompensa de formas inesperadas. A pesar de vivir en las calles y enfrentarse a la adversidad, Lucas nunca dejó de actuar con bondad, y ese simple acto de dar su abrigo desencadenó una serie de eventos que transformaron su vida. El mensaje es claro: cuando damos más de lo que recibimos, con generosidad y sin buscar reconocimiento, la vida nos devuelve más de lo que imaginamos. El universo responde a quienes actúan desde el corazón, y las recompensas llegan cuando menos lo esperamos, en formas que nunca habríamos anticipado. Al final, la verdadera riqueza está en lo que damos, y es en esa generosidad donde encontramos nuestro mayor retorno. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos conmovedores como este, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias que nos inspiran a ser mejores. Hasta la próxima.